Lucas Gersi y Carlos Rivera discrepan sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía aprobada en el Congreso de la República que beneficia a militares y policías procesados sin tener sentencia firme. Y a esta hora les anunciamos que estamos ya, 8:10, con Lucas Gersi, abogado constitucionalista, y también con Carlos Rivera, abogado penalista y director de IDL, el Instituto de Defensa Legal, para abordar un tema que resulta por lo menos polémico, porque el Congreso, a través de la Comisión Permanente, ha aprobado ya en segunda votación la ley de amnistía para que beneficia a integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también de los comités de autodefensa que participaron en la lucha antiterrorista entre los años 1980 y 2000. Esta medida favorece a, en este caso, procesados sin sentencia firme, y el cambio está en que el dictamen anterior permitía o beneficiaba a los adultos mayores de 80 años, ahora la valla baja y se beneficiará a mayores de 70 años. Vamos a hablar con mayor detalle, decía, con Lucas Gersi y Carlos Rivera, quienes les damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Melissa. ¿Cómo estás? Bueno, el Congreso ha aprobado entonces esta ley de amnistía que resulta, por un lado, positiva visto desde el punto de vista del tiempo que tienen estos procesos y que resultan, sí, por lo menos decirlo, irregulares o contra el derecho, en este caso, de personas que tienen procesos abiertos tanto tiempo, pero por otro lado que perjudicaría o viene perjudicando a las víctimas que denuncian violaciones contra los derechos humanos. Escuchamos en este caso la postura de Lucas Gersi para iniciar. Buenos días. Cómo no, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación y un gusto estar acá también con el doctor Rivera. A ver, acá hay toda una historia, ¿no? Que yo quiero resumir brevemente. La cuestión que se está debatiendo, discutiendo, es si se puede perseguir a militares, policías acusados de estos hechos tanto tiempo después de haberse producido los hechos. Y esto tiene que ver con el tema de la prescripción. O sea, quiero dar un antecedente. ¿Investigar es perseguir? No, bueno, digamos perseguir penalmente, ¿no? Investigar, enjuiciar, todo el proceso penal. A ver, pero déjame contar la historia para que se entienda todo lo que ha pasado. Hace un montón de tiempo, el Perú firmó un tratado internacional que decía que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero lo firmó con una observación, con una reserva. El Perú firmó diciendo, no prescriben de la firma del tratado hacia adelante. Todo lo que viene hacia atrás sí prescribe. Pero en el año 2011, una sentencia del Tribunal Constitucional dijo que la reserva era inconstitucional y que todos los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles. Entonces, de cualquier etapa, de cualquier época, es decir, de cualquier año. El TC dijo en el año 2011 que no importa si era el año 80, si era delito de lesa humanidad, se podía perseguir. Lo dijo el TC en el 2011. Correcto. Pero después el TC modificó un poco su jurisprudencia y hay casos donde aplicó la prescripción, incluyendo el caso del expresidente Morales Bermúdez. Entonces la propia jurisprudencia del TC generó un poco un caos. El congresista Rospigliosi hace un tiempo aprobó una ley diciendo que sí debía haber prescripción, pero algunos jueces inaplicaron esa ley y todo fue un caos. Entonces ahora, de nuevo, el Congreso dice, si como todo es un caos, mejor amnistía, ya, todo el mundo libre. Yo creo que la figura de la amnistía en el derecho internacional es una figura controversial. Yo estoy de acuerdo con lo que quiere hacer el congresista Rospigliosi, pero creo que la amnistía no nos sirve, no nos ayuda, porque ya va muy en contra de la separación de poderes y este tema lo debería declarar un juez, no el Congreso. A mí me gustaba más la fórmula anterior de la prescripción. Esta ley de amnistía, y el doctor Rivera lo va a explicar seguramente muy bien, lo más probable es que muchos jueces no la apliquen. Claro. Y volvamos a esta inseguridad jurídica. ¿Qué creo yo que es lo mejor, lo que debería ocurrir? Que se presente contra esta ley y contra la otra ley de prescripción una demanda de inconstitucionalidad. Que el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Canelo, lleve todo al TC, para que el TC se pronuncie y haya una regla clara. Porque si el tema no va al TC, lo que va a pasar es que un juez lo va a aplicar,
otro juez no lo va a aplicar y para el señor A va a haber amnistía y para el B no va a haber amnistía y esa desigualdad va a ser algo arbitrario y complicado. O sea, que vaya al TC. Esa es mi posición. Muy bien, vamos a escuchar a Carlos Rivera, abogado penalista y director de IDEA. Muchas gracias, Melissa. Un gusto también estar otra semana con Lucas discutiendo dos temas. Mira, a ver, primero sobre lo que ha mencionado Lucas, me permito discrepar respecto de la posición sobre la ley de prescripción. Ajá. ¿Por qué razón? Porque lo que se está juzgando son crímenes internacionales. Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad son crímenes internacionales y por lo tanto se rigen no por la ley penal interna, sino por el derecho internacional. Ajá. Más allá de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional, de que la ley o la resolución legislativa por la cual se incorpora la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra, supuestamente esa resolución establece una suerte de reserva y dice, no, esta convención solamente vale desde el 2003, cuando se incorpora el derecho interno hacia adelante. Bueno, vayamos a la Convención de Viena, que regula el derecho a los tratados y dice, ninguna disposición de derecho interno puede contravenir las normas de derecho internacional. Por lo tanto, una ley nacional no puede contravenir un tratado internacional. Esa es una regla de derecho internacional que todos los países civilizados la respetan. Por lo tanto, más allá de lo que diga el TC... ¿Y eso no significa injerencia, intromisión, alteración, digamos? Esa discusión... Porque es lo que siempre se señala, ¿no? Esa discusión, mira, creo que se resolvió hace unos 100 años el derecho internacional. Los estados ceden algo de su soberanía en el momento que firman un tratado. Y hay normas de derecho internacional que el derecho internacional reconoce y dice, no interesa que tú hayas firmado el tratado o no, porque son normas de derecho imperativo a nivel internacional. Eso respecto de la prescripción. Por esa razón, tampoco no es tan preciso lo que dice Lucas de que hay una suerte de controversia en el derecho interno. Sobre la ley de prescripción del año pasado se han presentado 50 peticiones individuales, de las cuales 49 los jueces penales peruanos han dicho no se aplica por inconstitucional. Por lo tanto, no hay ninguna controversia. En realidad hay una posición absolutamente consolidada de los jueces penales peruanos. Dice la prescripción no aplica para aquellos casos que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad. Eso por un lado. Y ahora tenemos la ley de amnistía. Efectivamente, el propio Rospelio se ha dicho, mira, hemos dado una ley del año pasado y no ha servido para nada. Por lo tanto, vamos por el plan B, ¿no es cierto?, que es la ley de amnistía. Que en buena cuenta es repetir la ley 26479 de junio de 1995, que es una de las razones por las cuales esta alegación de que los procesos duran mucho no es porque hay una persecución. Hay que recordar, Melissa, dos elementos fundamentales. En los años 80, cuando se comienzan a producir este tipo de crímenes, hay un elemento fundamental que comienza a perturbar la acción de la justicia. La Fiscalía, el Poder Judicial iniciaron algunas investigaciones, me refiero a un caso concreto, por ejemplo, la matanza de Acomarca del año 85. En octubre del 85 el Poder Judicial abre un proceso penal. En octubre del 85 el Fuero Militar abre otro proceso penal por los mismos hechos y por los mismos delitos. ¿Cuál fue el resultado? Decenas de casos abiertos por el Poder Judicial se fueron al Fuero Militar. ¿Cuál fue el resultado? Cero justicia. Eso en los años 80. Y en los años 90, la ley de amnistía, las pocas investigaciones que existían, las cerraron. El caso La Cantuta, Saki Kuray dijo, la ley de amnistía no la aplicó y le sacaron otra ley para decirle, oye, todos los jueces están obligados. Resultado, fin de las investigaciones. Los procesos de investigación recién se reabren o se abren tras el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es decir, no hay ningún proceso judicial, ninguno absolutamente, que esté abierto desde los años 80. Ninguno. Todos los procesos de investigación... Pero 20 años para un proceso, para una investigación, sin duda alguna, es regular. No hay una vulneración, digamos, de derechos allí desde su punto de vista. Permítame que justamente... No tengo ninguna duda que es un tiempo excesivo. Tanto para el militar, policía investigado, pero también para las víctimas. Mira, totalmente. Exacto, para las dos partes. Te planteo un caso muy concreto. Pero ¿cómo corregir entonces esa situación? Si no es a través de esta ley emanada desde el Congreso de la República, ¿cuál debería ser entonces el camino? Yo quiero refutar brevemente algunas cosas que ha dicho mi colega, el doctor Rivera, ¿no? Primero, estos son temas donde aplica el derecho internacional seguramente, pero también el derecho interno. Aplican los dos, porque no existe en el derecho internacional un código penal internacional. Tú solo puedes condenar a una persona aplicando una norma penal peruana, o sea, aplican ambos y se aplica el ordenamiento jurídico en su conjunto.
Luego, lo que ha mencionado el doctor Rivera, que este está 100% zanjado, no es del todo exacto, ¿no? No hay que ser selectivo en la revisión de la información, porque hay por lo menos 2 sentencias del Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal interno en el Perú, que sí aplica la prescripción. Entonces tenemos casos donde sí aplica, que a lo mejor son menos, pero del TC, y casos que no aplica, donde de repente son más, y también está el TC. Entonces tiene que haber una sentencia del TC en un proceso de inconstitucionalidad con efectos generales que aclare, ¿no? Esa es la mejor forma de salir de este tema, ¿no? Y claro, obviamente, más de 20 años de proceso, evidentemente los imputados, las víctimas, todo el mundo siente una carga muy pesada, siente una arbitrariedad, pues algo muy terrible, muy duro, y no hay ninguna justificación para que esto se prolongue décadas, ¿no? Sí, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha señalado que hay 150 casos con sentencia firme que sí se van a ver, en este caso, beneficiados, y 600 procesos con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, entre otros delitos contra los derechos humanos que también se van a ver beneficiados. Jorge Montoya ha señalado, Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, ha señalado que 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y comités de autodefensa se van a ver beneficiados con esta ley. Hay una cifra más cercana al dato de la coordinadora, ¿no? 1.000 no existen ese tipo de investigaciones, porque además el proceso de justicia en el Perú se ha ido complicando en materia de derechos humanos, se ha ido complicando. Una de las razones por las cuales los procesos penales duran, siendo procesos elevadamente complejos, ¿no es cierto? Hay procesos que tienen 10, 20, 30 procesados, pero también 10, 20, 30 víctimas, y por lo tanto hay un desarrollo de las defensas de uno y otro lado. Una de las razones es justamente la falta de prioridad que el sistema de justicia le da. Cuando se crea el subsistema penal de derechos humanos el año 2004, ese subsistema juzgaba terrorismo y derechos humanos, una suerte de las 2 caras de la moneda, ¿no es cierto? Bueno, ese subsistema ahora es la Corte Penal Nacional. Adicionalmente al tema de derechos humanos tiene 15 competencias más: crimen organizado, narcotráfico, y por lo tanto los tribunales y jueces de derechos humanos se han ido acortando, achicando, tienen menos tiempo, menos recursos, y por lo tanto llevamos procesos aparentemente interminables. Mira, te doy un ejemplo que se hizo conocido el año pasado. El caso de las violaciones sexuales en Mantivilca, ocurridas entre el año 84 y 93. Recién el año pasado se dictó sentencia. Recién el año pasado hubieron 8 condenados. Esos condenados van a ser amnistiados, porque la ley dice: los condenados que no tengan sentencia firme van a pasar por la amnistía. Recién, el 17, la próxima semana, tenemos audiencia en la Corte Suprema. ¿Qué pasa con los que tienen sentencia firme? Si son mayores de 70 años... Solo en ese caso. Van a ser beneficiados. Solo en el caso de que sean mayores de 70. La regla que se creó fue, primero, como tú lo presentaste, hubo un cambio en el momento de la primera votación. Hasta el momento de la primera votación, la ley decía mayores de 80. Bueno, hay una reducción sustancial de 10 años que determina que van a ser en realidad muy pocas personas que no entren al cajón de la amnistía, porque en realidad dices, van a ser los denunciados, investigados o procesados, siguiendo la regla de la amnistía del año 95 de Fujimori. Y luego dice 2 excepciones: amnistía humanitaria a los mayores de 70 años y a los que no tengan sentencia firme. Ejemplo de los casos de Mantivilca, ¿no es cierto? Están condenados, varios de ellos están sufriendo prisión, pero como no hay una sentencia firme, van a ser amnistiados. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? No es que los políticos metan la mano, ¿no es cierto? Tiene que ser el sistema de justicia la que resuelva esos temas, porque son asuntos en los que hay vulneración de derechos fundamentales. En eso coinciden, doctor Gersi. Sí, digamos, la amnistía creo que es una herramienta torpe, ¿no? Que no nos ayuda tanto. Y yo creo que digamos, siendo muy honesto, ¿no? Me parece que esta ley no va a tener un buen futuro, ¿no? Hay que ser objetivos. Correcto. Digamos, una cosa es el debate de las redes sociales y otra cosa es jurídicamente lo que va a pasar acá. Por eso es que yo reitero, lo óptimo sería que la máxima autoridad del sistema de justicia nacional se pueda pronunciar, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional, que ojalá pueda generarse de la manera que esto llegue a una
a un pronunciamiento en esa vía. ¿Debería el Tribunal Constitucional pronunciarse Mira, entonces? yo creo que primero se van a pronunciar los jueces penales, porque se están discutiendo asuntos de carácter penal, que están regulados por la ley penal nacional. Pero como dice el doctor Gersi, lo que va a suceder es que algunos jueces van a aplicar la ley y otros no la van a aplicar y va a continuar, digamos, en realidad, el desorden en ese sentido. creo yo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que ocurrió en los últimos 20 años en juicio por derechos humanos? Que muchos procesados han estado reclamando se les aplique la ley de amnistía del 95. O sea, sin ningún problema. ¿Cuál ha sido la respuesta del sistema judicial respecto a esas peticiones? Cero concesión de amnistía. Los jueces acuden al derecho internacional y dicen, oye, mira, hay una regla, hay un principio del derecho internacional que las amnistías para violaciones a derechos humanos están prohibidas. Perú es un precedente. Podemos hablar de casos para que el público, por ejemplo, entienda quiénes pueden beneficiarse con esta ley. Si acaso nos señalaba que el cálculo de Rospigliosi no es, digamos, preciso. Con que menciona, sí. La coordinadora dice que son aproximadamente 750. Sí. Digamos. Sí. ¿En qué casos, por ejemplo, esta ley, a qué personas o a qué casos va a beneficiar? Mira, primer caso, creo que va a ser los marinos del Frontón. Hay un juicio que se ha iniciado. De nuevo, están procesados, por lo tanto, caen de cajón en el término de los beneficiados. Hay que mencionar que ese es un juicio que se reinicia de manera, yo creo, sí, muy irregular, a través de una modificación irregular, quizá hasta delictiva, podríamos decir, de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, ese es todo un tema también para recordar, ¿no? No, claro que sí. Había una sentencia conformada con un número de votos, y después se emitió un auto donde se dijo que un magistrado que había votado de una forma, en realidad había votado de otra, y el señor ya estaba enfermo, ya prácticamente moribundo, y no se le pudo preguntar cómo había votado. Y por eso recordemos que se iniciaron acusaciones constitucionales contra miembros del TC, y de manera muy rápida, muy rara, así, una cautelar, creo que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo paró, y eso es lo que ha generado el desprestigio y todo el debate sobre la Comisión Interamericana en el Perú. Rivera, si nos recuerda otro eso caso, fue una cosa muy irregular, muy rara. El juicio del Frontón, y hay que el juicio oral, con claridad, comenzó septiembre de 2018 y se quebró el año pasado porque un juez, el doctor Jorge Angulo, fue suspendido y por lo tanto se quebró el juicio. No tiene nada que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional. Se ha reiniciado el juicio en el mes de marzo. Pidieron prescripción, el tribunal dijo no hay prescripción y a la semana viene la ley de amnistía. Primer caso que va a ser beneficiado. 80, ¿no? Fines de los 80. Los condenados de la matanza de Acomarca del año 85. Sentencia firme, mayores de 70, van a ser favorecidos. Además, están en su casa. 81, 82. Acomarca es del año 14 de agosto del año 85. Están en su casa, condenados, están en su casa, con toda seguridad, van a ser favorecidos. El caso de los desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro es un juicio que está terminando. 8 acusados van a ser favorecidos. El caso de la desaparición del periodista Jaime Ayala. El año pasado se dictó sentencia, no hay una sentencia confirmatoria de la Corte Suprema, va a ser favorecido. El caso de las violaciones sexuales de Manti Vilca, 8 condenados, va a ser favorecido. La gente me pregunta, parece que hay duda en relación a este punto. Daniel Urresti, Vladimiro Montesinos, ¿son personas que se pueden de alguna manera favorecer? Entiendo que Urresti tiene 68 años, sí. No le alcanza. Tiene sentencia confirmada, no le alcanza. El momento que cumpla 70 seguramente va a pedir. Entiendo que Montesinos está en una situación... Pero cuando cumpla 70 puede aplicar si todavía permanece años, vigente esta... Seguramente va a acudir a un juez, al juez que lo juzgó, para reclamar si le aplique la amnistía. Montesinos se podría acoger, ¿no?, al caso que tiene en trámite. En los casos que tenga el trámite, ¿no?, es decir, que esté o condenado sin sentencia confirmada o solamente procesado, van a pedir la aplicación de la amnistía, ¿no? Y pero, por ejemplo, Montesinos está condenado por corrupción. No se aplica. Por el caso de la CTS. Sí, no se aplica. Claro, digamos, podría cerrarle un caso, pero no dar lugar a su excarcelación. Sí. Pero podría cerrarle procesos. Solamente un caso. Ajá. El procedimiento va a ser que todos los procesados, investigados o condenados sin sentencia firme
tienen que hacer una solicitud ante el juez penal que los está investigando, que los ha juzgado o que los ha condenado. ¿Van a presentar algún tipo de acción justamente para que intervenga el Tribunal Constitucional? Tengo que terminar rápidamente. Esa titularidad no lo tiene un abogado individual, lo tendrían los colegios profesionales o en todo caso ciudadanos recolectando 5.000 firmas, ¿no? Pero yo reitero, lo más sano es que haya un pronunciamiento con efectos generales para que haya una regla general respecto de si estas normas se aplican o no, para evitar el riesgo de la contradicción, ¿no? El camino va a ser que lo que no son leyes autoaplicativas, sino es que sale la ley de amnistía mañana y todos se van a su casa. Tienen que hacer una petición individual al juez que los está juzgando. Y cada juez determinará si cada juez penal, dentro de cada proceso penal. Cada juez penal tiene que hacer un procedimiento individual respecto de la persona que ha solicitado ese beneficio. Eso es. Muchas gracias a Lucas Gersi y al doctor Rivera, Carlos Rivera, por estar esta mañana con nosotros hablando justamente de esta ley de amnistía para militares, policías y procesados contra terrorismo. Muy bien, amigos de Informativo Perú, ¿qué opinas tú con respecto a esta información? No te olvides dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.